tranquila ciudad, Lin Qixiao, una joven y prometedora violonchelista, se preparaba para una actuación con la orquesta donde tocaba. Su vida, llena de música y sueños, se ve empañada por la ausencia de sus padres. Esto la hiere profundamente. Así que esa misma noche, buscando consuelo, se encuentra con su mejor amiga, quien acababa de regresar del extranjero. Juntas, deciden ir a un local nocturno para distraerse. En medio de su tristeza, mientras tomaba unos tragos, se quejaba de lo estricto de su padre. Este apareció inesperadamente para buscarla. Qixiao, intentando ocultarse, se sentó junto a un hombre atractivo y arrogante llamado Gu Wei, un talentoso cirujano que también buscaba escapar de sus propios demonios personales. Cuando su padre la encuentra, ella de inmediato le dice que su supuesto acompañante era su novio. Mientras este lo negaba, el señor enfadado le reclamaba a ambos, especialmente a Gu Wei, por negar tener algo con su hija. De regreso en su casa, discute con su padre pensando que éste la menosprecia por lo estricto que ha sido con ella durante toda su vida. Al día siguiente, como vio unos documentos médicos de su padre que le parecieron sospechosos, siguió a su madre hasta el hospital, donde se las arregló para tomar unas fotos del informe médico de su padre. En eso, la sorprendió un doctor con un cubrebocas, el cual la regañó por leer información confidencial. Ella de inmediato se defiende diciéndole que se trataba sobre su padre y logró escaparse. Después pudo ver que en dicho informe se le diagnosticaba a su progenitor una úlcera gástrica. Como Gu Wei es el especialista más reconocido del hospital en ese campo, revisó el caso del señor y les hizo saber que necesitaba tratamiento urgente, pues podría empeorar su condición. Así que lo llevaron al hospital, de donde este se escapó negándose a recibir tratamiento. Astutamente, Qixiao fingió tener apendicitis, consiguiendo que su padre, muy preocupado, regresara al hospital, donde se encuentran con el doctor Gu, quien se retira la mascarilla y ella lo reconoce de inmediato. Igualmente, este la recordó del incidente en el local nocturno. Cumpliendo con su trabajo, se reúne con la familia en su oficina, donde les aclara que él es el especialista que lo está tratando y le recomienda al señor hacerse otras pruebas. Pero como le causó una mala impresión al conocerse, el padre, molesto por la situación, se negó a someterse a otros estudios, retirándose la familia un poco contrariada. Luego, como ella escuchó algunos rumores negativos sobre el doctor Gu, le dijo a sus padres que no confiaba en él como médico, sugiriéndole conseguir a otro especialista. Finalmente, lograron convencer al señor de hacerse los exámenes adicionales, resultando obtener un diagnóstico nada bueno, pues tenía cáncer de estómago en etapa intermedia, lo que implicaba que tendría que operarse lo más pronto posible para recobrar su salud. La familia llevó al señor a verse con otro cirujano, quien, siendo muy drástico, les recomendó extirpar el estómago por completo, cosa que les pareció muy grave, así que buscaron otra opinión, y como les habían recomendado mucho al doctor Gu, ella le pidió que efectuara la cirugía de su padre, pero este se negó rotundamente, ya que debido a un trauma sufrido al perder a su querido maestro en una operación, simplemente no podía realizar más cirugías, dudando de su capacidad como médico especialista. Pero Qixiao no estaba dispuesta a darse por vencida, así que hizo todo lo posible para convencerlo de intervenir quirúrgicamente a su padre. Lo seguía a todas partes para presionarlo, cosa que lo hizo pensar que ella estaba enamorada de él. Más adelante le confiesa el motivo por el cual se negaba a realizar la operación, contándole sobre la pérdida de su maestro y como consecuencia de no poder salvarlo comenzó a temblar en las cirugías, cosa que le produjo un trauma, inseguro de sus habilidades. De esta forma, ellos se van acercando poco a poco. Un día la consiguió muy triste en la azotea del hospital. Ella le comentó que
tristemente la habían degradado de puesto en la orquesta donde tocaba el violonchelo. Ahora estaría encargada del triángulo, cosa que la hacía sentir muy mal. Entonces Gu Wei, siendo muy amable y cariñoso, intentó animarla, diciéndole que en una orquesta hay varios violonchelistas, pero solamente hay una persona que toca el triángulo, cosa que la hacía única, haciéndola sonreír. Seguidamente, ella le hizo saber que su familia confirmó que los rumores sobre él no eran ciertos y que ahora confiaban plenamente en que él era un excelente doctor. Días después, Gu Wei visitó a la esposa de su fallecido maestro, quien lo reconfortó, haciéndole saber que no lo culpaba por la pérdida de su esposo. Además, le recordó cuánto lo quería su maestro, animándolo a seguir adelante. Al oírla, se llenó de confianza y, armándose de valor, decidió operar al padre de Qi Xiao, el cual los escucha conversando sobre su enfermedad, enterándose de la gravedad de la misma, por lo que decide escaparse del hospital muy asustado. Entonces salen a buscarlo. Gu Wei se la encuentra muy preocupada recorriendo las calles. Le dice que la ayudará a buscar a su padre y ella acepta subiéndose en su auto. En ese momento recibe una llamada de su madre para decirle que su esposo, deseando regresar a su ciudad natal, tal vez estaría en la estación de tren. De esta forma se dirigen hacia ese lugar consiguiendo al señor. Luego de convencerlo, regresan al hospital. Llega el día de la cirugía. Gu Wei logra vencer su trauma haciendo una intervención quirúrgica exitosa, salvando la vida del señor y ganándose la confianza de la familia. Días después, demostrando estar interesado en ella, asiste a una de sus presentaciones en vez de ir al seminario médico que tenía planeado con una compañera llamada Gao Xi, a quien le gustaba él. Allí, en el concierto, la ve muy triste tocando el triángulo, ya que el exceso de prácticas con el violonchelo le causó tendinitis, cosa de la que se dieron cuenta sus maestros. Después, en la casa de sus padres, estos intentaron persuadirlo para que aceptara casarse con Gao Xi, siendo muy insistentes. Debido a esto, decide mudarse, así que le pide a Qi Xiao que lo ayude a buscar vivienda, encargándole analizar muchos apartamentos, clasificándolos por tamaño, precio y ubicación cercana al hospital donde trabajaba. De esta manera, ella se pone manos a la obra y luego de un gran esfuerzo, consigue un lugar que cumplió con todos los requisitos y les agradó a los dos. Además, siendo muy hábil para negociar, consiguió un alquiler más bajo, convenciendo al dueño de que Gu Wei era un buen doctor de bajos recursos, que era su pareja y formaba parte de su familia, sorprendiendo a Gu Wei, quien disfrutó el momento muy contento. Por esos días, ofrecen en alquiler el apartamento junto al de donde vivía ella con su familia. De inmediato, se le ocurrió que era una buena opción para el doctor, por lo que muy contenta lo arregló limpiándolo todo. Luego se dirigió a buscarlo para hacerle saber sobre esto, pero no lo encontró. Al amanecer, sale al balcón donde vio a alguien que le resultaba conocido en el apartamento de al lado, sorprendiéndose al descubrir que era Gu Wei, que ya se había mudado, siendo ahora su vecino. Alegrándose los dos de tenerse muy cerca. Para darle la bienvenida, lo invitaron a cenar, así que fueron a hacer las compras, notándose la química entre los dos, pues ya había nacido entre ellos un sentimiento romántico. Por su parte, Gao Xi lo sorprendió con una fiesta para inaugurar su nueva vivienda, cosa que notó Qi Xiao desde su casa, y al ver a Gao Xi usando una taza que había comprado junto a Gu Wei, se puso muy celosa, tanto que comenzó a tocar su violonchelo intentando sabotear la fiesta con el ruido, cosa que lo hizo sonreír. Más adelante, mientras salió un momento repentinamente, se le cerró la puerta de su casa y como sus padres no regresarían hasta el día siguiente, se queda afuera sentándose a comer. En eso llega el doctor, encontrándola allí. Ella se asusta y accidentalmente se arroja la sopa encima. Siendo muy atento, la invitó a su casa para que se cambiara, prestándole ropa. Muy agradecida, le prepara algo de comer, viendo lo ocupado que estaba con su trabajo. En eso, le toca irse rápidamente, pues solicitaron su presencia en el hospital para una emergencia, dejándola un poco triste, ya que realmente deseaba pasar más tiempo con él.
Más adelante, se encontró con un amigo quien fue su primer amor, que había regresado del extranjero. Al verla triste, intentó animarla llevándola a un lugar donde tocaron juntos. Seguidamente la acompañó hasta su casa, donde Gu Wei los vio llegar juntos, poniéndose muy celoso. Enseguida se presentó el amigo, dejándole claro que no le agradaba. En ese momento salieron los padres de ella y los invitaron a cenar, donde Gu Wei le costó mucho ocultar sus celos. Más adelante, la amiga de ella le comentó al doctor que ella y el amigo hacían una linda pareja, pues ese chico fue quien la inspiró a tocar el violonchelo. Entonces Gu Wei investigó a su rival, enterándose de que no solo era popular, sino que se había convertido en un ídolo adorado por muchas personas. Esto lo hizo pensar que no podía competir contra este. Sintiéndose muy inseguro, pensó alejarse de ella, considerando que estaría mejor con ese otro chico. Por esos días, a Chi Xiao y a su madre les dio gripe repentinamente. Muy atento, el doctor la cuidó en su casa, manteniéndose a su lado hasta sostuvo su mano por un tiempo mientras ella dormía. Luego le preparó una papilla de maní sin saber que ella era alérgica. Como consecuencia, esta despertó con las erupciones en su piel, gritando al verse en el espejo. De inmediato se fue a su habitación y él la siguió alarmado. Ella le pidió que no la viera porque estaba fea, a lo que éste, acercándosele, le respondió que para él siempre es bonita. Más adelante, habían planeado cenar juntos. Ella fue a buscarlo, pero los compañeros de él la convencieron de unirse a una cena con todos ellos. Una vez allí, le preguntaron a la doctora Gao cuándo formalizaría una relación con Gu Wei, cosa que enfada a Chi Xiao y decide retirarse. Cuando él regresa, observa que ella ya no estaba, así que muy molesto, le hace saber a todos que Chi Xiao era su novia y no estaba dispuesto a permitir que nadie la maltratara. Seguidamente, se va rápidamente a buscarla, encontrándola ahogada en llanto. Le reclama por jugar con sus sentimientos. Entonces Gu Wei le pide perdón sinceramente, la abraza cariñosamente y finalmente le confiesa sus sentimientos, diciéndole que su corazón latía rápidamente solo con tenerla cerca. Le obsequia una antigua pulsera que había pertenecido a su abuela. Seguidamente, le hace saber lo mucho que le gusta, a lo que ella le responde diciéndole que igualmente él le gustaba mucho. De esta manera, inician una relación romántica. Un día, planearon ir al cine, pero como le surgió una operación de emergencia, Chi Xiao tuvo que esperarlo durante algunas horas, cosa que lo conmovió notablemente. Entonces planearon otra cita, ahora formalmente como pareja. Chi Xiao se puso muy bonita usando tacones altos, los cuales le hicieron daño. Su amado, siendo muy considerado, le pidió que se sentara. Seguidamente le quitó los zapatos y luego de un suave masaje le colocó otros zapatos cómodos que había comprado especialmente para ella. Le aconsejó no usar más tacones puesto que no le hacían para nada bien. Ella le dice que se los puso para verse más linda en su primera cita, a lo que éste le responde que para él siempre está preciosa. Siendo su salida un éxito, finalizan el día acercándose el uno al otro, uniendo sus labios en un romántico beso con los fuegos artificiales como testigo. Para fortalecer su amor, la invita de paseo a una finca el fin de semana. Llegan al hospedaje donde ella se preocupa un poco, pues les tocaba dormir en la misma habitación. Mientras ella tomaba un baño, gritó repentinamente, por lo que muy preocupado Gu Wei fue a ver qué le pasaba. Ella reacciona diciéndole que se vaya. Entonces, para que su amada se sintiera más cómoda, solicitó otra habitación, pero esto la molestó un poco y le comentó a sus amigas lo ocurrido, pensando que tal vez a él no le gustó verla sin ropa. En la noche, debido a una tormenta, se quedó sin electricidad el alojamiento. Preocupado, fue a buscarla, quedándose con ella, abrazándola toda la noche para que no tuviera miedo. Realmente, disfrutaron su viaje compartiendo momentos muy románticos, fortaleciendo su amor. En el trayecto de
regreso, ésta le pregunta cuándo fue que se enamoró, pues pensaba que ella fue la primera en desarrollar ese sentimiento. Él permanece en silencio. Aún así, luego se detiene un momento y dándole un suave beso, le confiesa que la verdad es que él se enamoró primero haciéndola sonreír. Al llegar a la casa, mientras se despedían con un caluroso abrazo, por poco son descubiertos por los padres de ella. Él retoma su trabajo, donde le informan sobre un programa de intercambio médico en Alemania, lo cual representaba una excelente oportunidad para su experiencia laboral. Cuando su novia se entera de que probablemente estarían alejados durante un año, se molesta un poco. Más adelante, los padres de su amada van al hospital, donde al verlos juntos una vez más, le piden aclarar la situación. Entonces Gu Wei la sujeta de la mano y les hace saber que estaba en una relación formal con su hija, lo que sorprendió al señor, pues no le gustó eso para nada, mientras que su madre sí les dio su respaldo completamente. Por cosas del destino, como Chi Xiao comenzó a mejorar notablemente en sus presentaciones, fue invitada a Alemania por un año, cosa que alegró a su novio, ya que ahora podrían ir juntos al exterior, apoyándose el uno al otro. Pero como la vida no es perfecta, Gu Wei se vio involucrado en un problema al realizar una cirugía de emergencia a un joven sin la debida autorización de sus padres, por lo que estos enfadados no quisieron escuchar sus razones. Le tomaron fotos exponiéndolo públicamente en las redes sociales, amenazando con arruinar su carrera. El escándalo llegó hasta su superior, quien le informó que habían revocado su permiso para asistir al programa médico en Alemania hasta que se solucionara ese grave problema. Por esos días, Gao Xi se encuentra a Chi Xiao muy contenta haciendo compras, lo que la enfada, así que le reclama por no apoyar a Gu Wei cuando estaba atravesando ese grave problema. Sorprendida, se enteró de lo ocurrido. Como su amado había desaparecido, ella fue a buscarlo, encontrándolo en la granja donde la había llevado hace un tiempo. Al verla, le dice que necesitaba espacio para organizar sus ideas y asimilar lo que le había sucedido. Ella reacciona enfadada, reclamándole por pensar solo en él, abandonando a todos y dejándolos muy preocupados. Hasta le dice que es un pésimo novio y se marcha muy molesta, dejándolo atrás mientras éste la perseguía. Afortunadamente, sus palabras lo hicieron reaccionar y regresó a su trabajo decidiendo realizar otra cirugía al mismo paciente, hijo de quienes lo estaban demandando, intentando arreglar las cosas, demostrando su compromiso, afrontando la situación y esperando que su amada lo perdonara. Pero ésta continuaba enfadada por hacerla a un lado, así que se dedicó a hacer todo lo posible para conseguir su perdón, enviándole flores y hasta fingió estar enfermo para que ella lo cuidara. Afortunadamente logró su objetivo y se reconciliaron cariñosamente. Ella le hace saber que ya no iría a Alemania, dejándole claro que era por su padre y no por él. Llega el cumpleaños de Chi Xiao. Su amado la invita a un lujoso restaurante, pero cuando ella se disponía a salir, su madre la sorprende con una deliciosa cena junto a su amado padre. Durante la cena, ella les hace saber que estaba realmente segura de querer estar con el doctor, quien se quedó esperándola en el restaurante un poco triste. Al regresar a su casa, la encontró dormida en el sofá, cosa que lo conmovió. Seguidamente, le obsequió un pastel y le propuso matrimonio usando como anillo provisional el aro para abrir una gaseosa, ya que estaba impaciente por comprometerse con su amada, y ésta acepta conmovida, resultando ser un momento muy romántico entre los dos. De esta forma, se reúnen con las dos familias para anunciar su compromiso. Al ver que ella es tan joven, los padres de él sugirieron esperar unos años para celebrar el matrimonio. Sorpresivamente, el padre de ella insistió que debían contraer nupcias lo más pronto posible. Luego, Gu Wei le hace saber a su amada que tristemente el cáncer de su padre había regresado, extendiéndose al hígado. Ahora ya no era factible operación alguna, solamente podría recibir un tratamiento muy fuerte para alargar
planear su vida alrededor de un año. Wu Wei conversa a solas con su suegro. Este le pregunta si estaba dispuesto a cuidar de su amada hija, a lo que le responde, siendo muy sincero, que prácticamente desde que la conoció se había enamorado de ella profundamente, considerándola su esposa, pues es la única mujer en su vida, así que estaba dispuesto a cuidarla y protegerla por siempre. De esta manera inician los preparativos de la boda. Van a la prueba del vestido de novia, acompañados por el señor. Aun cuando estaba muy enfermo, quería estar presente compartiendo la felicidad de su amada hija. Hasta tomó varias fotos muy orgulloso de ella. Llega el día de la boda. Chi Xiao aparece luciendo hermosa, sujetando el brazo de su padre, quien se la entrega a su futuro esposo. Llenos de emoción, entrelazaron sus manos, pronunciando sus votos, jurándose amor eterno, rodeados de sus seres queridos. Siendo un momento muy emotivo, sellaron su compromiso uniendo sus labios en un suave beso. El Señor le obsequió 7 cartas para ser leídas, una por cada año de matrimonio, para acompañarlos en su camino a lo largo del tiempo. Tristemente, su padre termina abandonando este mundo. Años después, Chi Xiao y su amado esposo se sientan juntos a leer la 7ª carta, donde su padre les dice que si están leyendo juntos esa carta es porque aún estaban juntos, así que los felicita por superar los desafíos de la convivencia, respetándose a lo largo de esos años, cosa que los conmueve notablemente. La verdad, han vivido muy felices. Ahora tienen un hijo de 3 años, producto de su amor, conformando una familia unida, dispuestos a sobrellevar juntos las situaciones que se les presenten a lo largo de sus vidas.